porque el pueblo judío fue sacrificado, perseguido, esclavizado, torturado, despreciado, maldecido, y casi exterminado en el Holocausto. La respuesta ante tanta desgracia está en el pardismo. Abraham fue uno de los tantos poseídos por Satanás a lo largo de la historia de la humanidad. Anteriormente otros poseídos como Adán, Eva, Lamec, Ham y Nimrod. La línea elegida del hijo de Noé, Sem, de quien descendió, como dice la Z justo llamado Abraham, Génesis 15:6. Moisés y Jesús continuaron con la maldición y fueron tan significativos como Abraham. Según cuenta la historia, o la leyenda sagrada, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y los granos de arena del desierto, y que recibirían la tierra prometida para todo su pueblo elegido. La falta de fe, y las continuas desobediencias del pueblo a los mandatos de Dios trajeron todo tipo de penurias y padecimientos. Sería el pueblo de Dios el elegido para sufrir. Aún hoy, en pleno siglo XXI, existe el racismo y todo tipo de discriminación en la humanidad, pero el antisemitismo nació desde el principio con Abraham y continúa. ¿Era la palabra de Dios la que escucharon Abraham, Moisés y Jesús, o era la palabra del mismo Satanás? Las leyes de Pardo afirman que Dios y Satanás son lo mismo. Dios ya sabía que el pueblo desobedecería y que lo castigaría. Puede existir una enfermedad que duerme en los genes del pueblo judío que puede provocar su exterminio definitivo. La pureza de la raza, es decir, la multiplicación de generaciones entre judíos exclusivamente transmiten los genes que contienen la enfermedad, son las llaves que transmiten la madre y el padre. La solución es la mezcla de razas. Si se produce la mezcla, el pueblo judío se desvirtúa y desaparece. Si continúa la reproducción en las condiciones tradicionales, desaparecerá por la enfermedad. En estas condiciones el pueblo judío está condenado desde principio al fin. Como se puede comprobar la existencia, hasta ahora pasiva de la enfermedad, y cuando se despertarán los genes que portan la enfermedad. La comprobación es deductiva por el siguiente principio. Así como la clonación produce deformaciones, la reproducción entre padres e hijos también. No existe la purificación de la raza. Un ejemplo práctico se ve en las distintas razas caninas, en donde los perros producto de la mezcla son más sanos e inteligentes que los lomitados sistemáticamente en una raza. Los defectos se acentúan, no se corrigen, la corrección se da en la mezcla. Los judíos, al reproducirse entre ellos, aumentan sus defectos generación tras generación. Todos los países, por la misma razón, tienen sus enfermedades típicas que no se erradican sino que se consolidan. Esas enfermedades tienen predisposición genética por sobrecostumbres alimenticias. Resulta que lejos de ser un pueblo bendito es un pueblo maldecido. Esto se observa desde los supuestos pedidos de Moisés a Dios, y lo que Dios le dice a Moisés, en donde por ejemplo tocando el agua ésta se convierte en sangre, y otros milagros, hasta la actualidad en donde no puede usarse lo cotidiano y necesario los días sábados, sin tener ningún sentido lógico, en donde los milagros no existen. El cáncer de Dios se ha manifestado desde un principio en el pueblo de Abraham, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, y continuará mientras las uniones se produzcan entre sus integrantes. Según la Biblia, la bendición sería, a través de Abraham, a todos los pueblos y hombres de la tierra, pero la discriminación del pueblo judío hacia otros pueblos y hombres de la tierra lo han condenado.
Esto, Dios más que saberlo lo produce y forma parte del programa del universo. Según la primera ley de Pardo, todo el universo de nuestra realidad está absolutamente programado, no existe el azar en su dinámica.